Muy buenos días chicos, les saluda el profesor Alberto Paucar. Bienvenidos a nuestra sesión de esta semana en el área de comunicación. Hoy nos toca estudiar el verbo. Vamos a poner mucha atención para poderlo captar de inmediato. Empecemos. Primero, vamos a definir lo que es el verbo y lo vamos a hacer desde tres diferentes perspectivas. En la parte semántica, la parte morfológica y la parte sintáctica. Primero, definimos el verbo es la palabra capaz de construir una oración por sí misma. Primer criterio que vamos a estudiar es el criterio semántico. Muy bien. Se dice que es semánticamente el elemento que expresa acción, proceso, estado o sentimiento del sujeto. Ejemplo, como una acción, se solidarizó con la defensa de la selva amazónica. Como un proceso, han plantado los árboles. Como un estado, ella está preocupada por la deforestación. Como un sentimiento, decimos, Juan ama a la naturaleza. Ahora, veamos el verbo desde el criterio sintáctico. Prestemos atención. Sintácticamente, se dice que el verbo funciona como núcleo del sintagma verbal. Y hay diferentes formas verbales. Ejemplo, rehúsa el papel. Es una forma simple, representada por un solo verbo conjugado. Ahora veamos. Tú has plantado un árbol. Es un verbo compuesto. Está formado por el verbo haber y un participio. Y cuando hablamos de perífrasis verbal, hablamos de una construcción formada por dos o más formas verbales, como por ejemplo, el Estado tiene que proteger la selva, ¿correcto? Ahora estudiemos el verbo según su morfología, según su estructura, según cómo está formado el verbo. Muy bien, vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Según el criterio morfológico. Presten atención. Se dice morfológicamente que el verbo es una palabra variable. ¿Por qué? Representa o presenta un lexema unido a una desinencia verbal que indica modo, persona, número, tiempo y aspecto. Son las formas del verbo. Por ejemplo, en el verbo reforesta. El lexema es reforest y la desinencia verbal es a. Ahora, veamos las variaciones morfológicas del verbo. Como ya les habíamos dicho, vamos a empezar con la persona y el número. Establece la concordancia entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, ellos fueron solidarios. Él sería solidario. Concuerda el verbo con el sujeto. ¿Sí? La persona es o nombra a quien realiza la acción verbal o la acción del verbo. El número indica cuántos seres ejecutan la acción verbal. El número puede ser singular o plural. Y el aspecto señala el proceso verbal como acabado o inacabado o inconcluso. Puede ser perfecto como una acción acabada o puede ser imperfecto como una acción inacabada. Luego tenemos el tiempo. Es el momento en que se realiza la acción. ¿Sí? Por ejemplo, todos anhelábamos la libertad. Estamos hablando de tiempo pasado o pretérito. La acción ya se realizó. Escuchemos este ejemplo. Ellos anhelan la libertad. Estamos hablando de tiempo presente. La acción se está realizando en este momento. Si decimos anhelarán la libertad, estamos hablando de tiempo futuro
porque la acción se realizará después o todavía no se ha realizado. Ahora veamos el modo. El modo es la actitud del hablante frente a la acción verbal. Por ejemplo, ella defiende sus derechos. Estamos hablando de modo indicativo porque expresa hechos objetivos o reales. Si decimos defiende tus derechos, es el modo imperativo. El hablante da orden o solicita algo. Si nosotros decimos ojalá defienda sus derechos, estamos hablando del modo subjuntivo. El hablante expresa una duda, un temor o un deseo. Si yo digo defendería sus derechos hasta el final, estamos hablando de potencial o condicional. El hablante expresa una posibilidad. Ahora, veamos las clases de verbo. Existen dos clases de verbos según el criterio sintáctico. Son los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Los verbos copulativos sirven de enlace entre el sujeto y un elemento nominal, que puede ser un sustantivo o un adjetivo. Son tres, nada más tres. Son el verbo ser, estar y el verbo parecer. Como por ejemplo, el alcalde escolar es un líder. O también podemos decir, Marianela parece la presidenta del municipio escolar. Ahora veamos los verbos no copulativos y hay diferentes clases. Por ejemplo, tenemos los transitivos, donde la acción recae en el objeto directo. Por ejemplo, elaboró un discurso sobre la deforestación. También tenemos los verbos intransitivos. Carecen de objeto directo, pero pueden llevar un objeto indirecto o un circunstancial, como por ejemplo, volverá rápido a la selva para ayudar. También tenemos los verbos reflexivos o reflejos, donde la acción verbal recae en el mismo sujeto a través del pronombre que lo representa, que pueden ser me, te, se, nos o se. Por ejemplo, me bañaré en el río. La acción recae sobre el mismo sujeto. También tenemos los verbos cuasi reflejos, ¿sí? No son reflexivos, pues el pronombre no cumple la función de objeto directo o de objeto indirecto. Son pronombres enfáticos. Por ejemplo, me siento feliz debajo de un árbol. ¿Sí? Ahora veamos los verbos recíprocos. La acción verbal la realiza dos o más seres que forman el sujeto. Se forman con el pronombre nos o se. Por ejemplo, se abrazaron fuertemente. La acción está realizada entre dos o más seres. Tenemos luego los verbos impersonales. Indican principalmente fenómenos de la naturaleza. No se conjugan en tercera persona del singular en todos los tiempos. Como por ejemplo, nevará todo el fin de semana o lloverá todo el fin de semana. Y finalmente tenemos los auxiliares, ¿sí? Que complementan a otros verbos para la formación de los tiempos compuestos y las perífrasis verbales, como por ejemplo, hemos llegado a la región más rica de la selva. Muy bien, chicos, continuamos entonces con nuestro estudio del verbo y ahora vamos a ver las formas no personales del verbo. ¿Cuáles son? Tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. Definamos los infinitivos. Se forman añadiendo las terminaciones ar, er o ir al lexema. A veces asume las funciones de un sustantivo, ¿sí? Como por ejemplo amar, está en la primera conjugación. Como por ejemplo comer, segunda conjugación. Como por ejemplo vivir, tercera conjugación. ¿Sí? Todos los verbos que no están conjugados son
los verbos en infinitivo: cantar, amar, comer, vivir, etc. Ahora veamos los gerundios. Ahí tenemos más ejemplos sobre infinitivo. Por ejemplo, sembrar es necesario para la naturaleza, es un sustantivo. Pero si decimos el niño volvió a sembrar, estamos hablando de una perífrasis verbal. Ahora sí, veamos el gerundio. ¿Sí? Se forma añadiendo las terminaciones ando, endo, yendo o yendo al lexema. Funcionan como adverbio circunstancial o como verbo. Por ejemplo, amando, primera conjugación; comiendo, segunda conjugación; viviendo, tercera conjugación. Veamos estos ejemplos. Iremos sembrando siempre. Funciona como adverbio. Si decimos está caminando por la selva, estamos hablando del verbo estar más gerundio y se forma una perífrasis verbal. Ahora estudiemos el participio. ¿Qué es el participio? Se forma añadiendo las terminaciones ado, ido, to, so o cho al lexema. Funcionan como adjetivo, que son atributos o predicativos, elementos de formas compuestas o perífrasis verbal. Por ejemplo, amado, la primera conjugación. Por ejemplo, comido, segunda conjugación. Por ejemplo, vivido, tercera conjugación. Y veamos estos ejemplos. El pollo frito, terminación to, es delicioso. Funciona como un adjetivo. Si decimos, él ya lo había impreso, estamos hablando de una forma verbal compuesta. Y si decimos, él debía haber sembrado ayer, estamos hablando de una perífrasis verbal. Muy bien, chicos, vamos a realizar una actividad de reforzamiento. Lo primero es hacer una oración con cada verbo copulativo. Muy bien. Y lo segundo es redactar una oración con cada verbo no copulativo que los acabamos de ver hace un instante. Me envían esa información, ya lo saben, a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico en formato PDF, no se olviden, y yo lo voy a estar revisando. Eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias por la atención. Manténganse en casa, síganse cuidando y nos vemos la próxima sesión.